Llevaba 26 años construyendo una vida para una mujer que, a las 6 de la tarde de un martes cualquiera, contestó mi llamada. Esperó 3 segundos en silencio absoluto y me dijo, con una voz que no reconocí, que no volviera a casa, que ya había alguien en mi lugar, que la cerradura estaba cambiada, y colgó antes de que yo pudiera decir una sola palabra. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Aurelio Tejada Quintero, tengo 57 años, soy ingeniero de obras públicas y llevo trabajando en Zaragoza desde que terminé la carrera con 22 años recién cumplidos. No soy un hombre de grandes discursos ni de gestos dramáticos. Soy el tipo de persona que llega puntual, que cumple lo que promete y que, cuando algo le preocupa, prefiere callarse y resolver antes que levantar la voz. Así me criaron, así viví, y así, supongo, fui construyendo sin saberlo el tipo de silencio que otros aprovechan. Vanessa Llorente Solano y yo nos conocimos en el invierno de 1997, en una cena de empresa donde ella trabajaba como auxiliar administrativa y yo acababa de firmar mi primer contrato como técnico en una constructora mediana de Zaragoza. Tenía 30 años, ella 24. Había algo en su forma de hablar, directa y sin rodeos, que me pareció refrescante en un ambiente donde todo el mundo medía cada palabra antes de pronunciarla. Nos casamos 2 años después, en abril de 1999, en una ceremonia pequeña con poco más de 40 personas. Mis padres, los suyos, algunos amigos de los dos. Una tarde de primavera, con luz todavía fría, pero ya sin niebla, en una capilla del casco histórico que a Vanessa le había gustado desde que era niña. Durante los primeros años la vida fue exactamente lo que habíamos acordado sin necesidad de decirlo en voz alta. Los dos trabajando, construyendo algo juntos, compartiendo el peso de las facturas y las decisiones. Cuando nació Marcos, en 2002, a 3 años de casarnos, todo cobró un peso diferente. La responsabilidad de un hijo cambia cómo ves el dinero, el tiempo, el futuro. A mí me hizo trabajar más. Reconozco ahora, con la distancia que da el tiempo transcurrido, que también me hizo estar menos presente en casa de lo que debería haber estado. No lo digo como excusa. Lo digo porque es verdad, y porque omitirlo sería deshonesto. Hubo temporadas enteras en que llegaba cuando Marcos ya dormía y salía antes de que despertara. Hubo conversaciones que Vanessa intentó tener conmigo y que yo pospuse sin maldad, pero las pospuse. Eso también forma parte de esta historia. Pasaron los años. Marcos creció, estudió comunicación, encontró trabajo en una agencia de marketing en Zaragoza. Vanessa fue ascendiendo en su empresa hasta llegar a gerente administrativa, un puesto que le exigía más horas y más desplazamientos. Yo seguí en las obras, en los proyectos, en las reuniones con clientes municipales y concesionarias. Así funciona una vida adulta cuando llevas suficiente tiempo dentro de ella. Deja de ser una historia y se convierte en una rutina. No siempre es emocionante, no siempre hay momentos memorables. A veces son solo años que pasan mientras tú estás mirando en otra dirección. Ese martes de octubre no tenía nada de especial. Me levanté a las 6:20 de la mañana como cada día laborable, desayuné de pie en la cocina porque Vanessa ya se había ido, tomé el coche y llegué a la obra del viaducto en el que llevábamos trabajando 5 meses con un equipo de 14 personas. El día fue largo, pero sin sobresaltos. Revisé los cálculos de carga del tramo central. Tuve una reunión con el aparejador a mediodía en la que discutimos un ajuste en los anclajes del Pilar 4 y firmé 3 albaranes por la tarde. El olor a hormigón fresco y tierra removida que llevo 30 años sintiendo en las obras. El ruido constante de la maquinaria pesada como fondo de cualquier conversación. Todo exactamente igual que siempre. A las 6 menos cuarto, recogí los planos que tenía sobre la mesa plegable y le dije a Ignacio Barreda, mi encargado de obra desde hacía 8 años, que nos veíamos al día siguiente. Caminé hasta el coche, tiré el casco al asiento de atrás, encendí el motor
Y como hacía casi siempre, llamé a Vanessa para avisar de que salía. Era una costumbre que teníamos desde hacía años, no un ritual cargado de significado, simplemente un aviso práctico para coordinar si había que comprar algo de camino o si la cena ya estaba preparada. Marqué su número. Respondió al primer tono. Eso ya fue distinto. Vanessa casi nunca respondía al primer tono. Generalmente dejaba sonar 2 o 3 veces, especialmente en horario de trabajo o cuando estaba en una reunión. Dije, «Vanessa, salgo ahora. En 40 minutos estoy en casa». Silencio. No el silencio de una mala conexión, ni el de alguien que está terminando una frase antes de responder. Fue un silencio tenso, denso, como el de alguien que lleva tiempo preparando exactamente lo que va a decir y en el último momento duda si de verdad va a decirlo. 3 segundos. Los conté sin querer. Entonces, habló. Y lo que dijo no fue una pregunta, ni una explicación, ni el comienzo de ninguna conversación. Fue una sola frase pronunciada con una calma que no correspondía en absoluto a lo que significaba. No vuelvas a casa. Ya hay alguien en tu lugar. No intentes entrar. Ya cambié la cerradura. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, el motor encendido, el ruido del tráfico de la tarde de fondo y un silencio interno que no sabría describir de otra forma que como el sonido de algo que se parte limpiamente, sin astillas. No fue un grito interior, ni fue pánico. Fue algo más parecido al vacío que queda cuando retiras un objeto que llevaba mucho tiempo ocupando un espacio, y de pronto ese espacio ya no tiene forma reconocible. Marqué su número de nuevo. Comunicaba. Lo intenté 3 veces más en los 2 minutos siguientes. Siempre comunicaba. Al cuarto intento el tono cambió. Número apagado o fuera de cobertura. Para siempre, aunque en ese momento yo todavía no lo sabía. Permanecí 5 minutos en el aparcamiento de la obra sin mover el coche. Tenía 57 años, 26 de matrimonio, una hipoteca pagada en el barrio de Delicias, un hijo de 27 y una vida entera construida sobre algo que, según acababa de descubrir, llevaba tiempo siendo otra cosa por dentro. Arranqué. No sé exactamente qué esperaba encontrar cuando llegué a nuestra calle. Quizá que hubiera sido un malentendido. Quizá que Vanessa hubiera reaccionado de forma desproporcionada a algo que yo no recordaba haber hecho. Quizá que la realidad fuera más lógica que esa frase. No lo fue. En la acera, frente al portal de casa, había 2 maletas. Las reconocí antes de terminar de aparcar. La grande de color gris antracita que compramos hace años en una tienda del Paseo de la Independencia, y la mediana azul marino que Vanessa había querido tirar el año anterior porque la rueda izquierda chirriaba al rodar. Las 2 rellenas, cerradas, colocadas en la acera con una precisión que me resultó casi insultante. No tiradas, colocadas, ordenadas. Eso fue lo que más me golpeó en ese instante, que estuvieran ordenadas como si alguien hubiera necesitado que desaparecieran del interior con urgencia, pero sin perder la compostura. Subí los 3 escalones del portal y comprobé lo que ya sabía. La cerradura era nueva, plateada, sin ningún arañazo. Mi llave no entró ni 1 milímetro. Desde dentro, al otro lado de esa puerta, llegaba el sonido apagado de voces. Una era la de Vanessa, la otra no era la mía. Me quedé frente a esa puerta el tiempo exacto para entender que no iba a llamar. No esa noche, no de esa manera. Bajé, metí las 2 maletas en el maletero y llamé a Rodrigo Peñas, mi socio desde hacía 12 años, desde el móvil mientras el coche todavía estaba aparcado frente a mi propia casa. Le dije que necesitaba quedarme en su apartamento esa noche. No le di explicaciones. Rodrigo me conoce lo suficiente como para no pedirlas cuando el tono de voz no las admite. Solo dijo, «Claro, la llave está donde siempre». Conduje hasta su casa, aparqué, subí, dejé las maletas en el cuarto de invitados y me senté en el borde de la cama con la chaqueta todavía puesta. El colchón crujió levemente. Olía a habitación cerrada, a madera vieja y a algo indefinido que no era el olor de mi casa. Eran las 8:16 de la noche de un martes de octubre. 26 años terminaron en 11 segundos, en una llamada que ella respondió al primer tono,
con una voz que no reconocí, desde dentro de lo que hasta esa tarde había sido mi hogar. Y yo, sentado en ese borde de cama en silencio, empecé a recordar, no con nostalgia, con una atención fría y metódica que hasta esa noche no sabía que era capaz de activar. Porque algo había cambiado en mí también en esos 11 segundos. Algo que Vanessa, estaba seguro, no había calculado. No dormí. No fue una de esas noches en que el sueño tarda en llegar, pero termina por aparecer. Fue una vigilia sin bordes, sin ningún momento en que la conciencia cediera, aunque fuera 10 minutos. Me quedé tumbado en la cama de Rodrigo, con los ojos abiertos en el techo, vestido todavía con la ropa del trabajo, escuchando el silencio del edificio y la respiración constante de una ciudad que no sabía ni le importaba lo que acababa de ocurrirme. Rodrigo no hizo preguntas esa noche. Cuando llegué me encontré la cena preparada, un plato de pasta con tomate que dejó en la mesa del salón sin decir nada, y se retiró a su cuarto con una naturalidad que le agradecí más que cualquier palabra de consuelo. Rodrigo Peñas lleva 12 años siendo mi socio y me conoce lo suficiente como para saber que hay momentos en que el silencio del otro es la forma más honesta de estar presente. No toqué la cena. Me senté frente al plato durante casi 20 minutos mirando sin ver, con el tenedor en la mano, y el pensamiento girando sobre sí mismo sin encontrar un punto fijo. Después, recogí el plato, lo dejé en la encimera y me encerré en el cuarto de invitados. La cama olía a suavizante azul, de esos que dejan un rastro limpio pero impersonal. Apagué la luz. Me quedé inmóvil. La quietud no sirvió de nada. Empecé a repasar. No los grandes momentos, no los aniversarios ni las discusiones que uno recuerda, porque dejaron alguna huella visible. Repasé lo pequeño, lo cotidiano, el tipo de detalles que se procesan en su momento sin archivarse conscientemente porque no parecen importantes, pero que el cerebro guarda igual, en algún lugar donde no se clasifican como recuerdos, sino como fondo, como contexto, como el ruido continuo de una vida que uno asume como estable. Recordé una tarde de junio. No sé el día exacto, pero era junio porque todavía había claridad a las 9 de la noche. Vanessa había llegado tarde, cerca de las 10, con el pelo húmedo y la explicación de que se había quedado en el gimnasio con una amiga. Le pregunté cuál amiga y dijo un nombre, Lucía, que yo asociaba vagamente con una compañera de su oficina. No le di más importancia. Me pareció completamente ordinario. Pero tumbado en esa cama, algo en ese recuerdo no encajaba. Vanessa no iba al gimnasio entre semana por las tardes. Iba los sábados por la mañana, siempre antes de las 9, sin excepción. Llevaba años siendo así. No recordé haberle preguntado nada más aquella noche de junio. Simplemente lo acepté. Seguí tirando del hilo. Los fines de semana del otoño anterior, cuando comenzó a quedar con amigas, con una frecuencia que antes no existía. Sábados que pasaba fuera de casa desde el mediodía hasta la noche. Algún domingo también. Yo estaba inmerso en el proyecto del viaducto, con cronogramas apretados y más carga técnica de la habitual, y lo recibí como algo natural. Ella tenía su vida social, yo tenía mis responsabilidades profesionales. Así funciona una convivencia larga cuando cada uno asume que el otro sigue siendo quien siempre fue. Recordé una noche de diciembre en que su teléfono vibró 3 veces sobre la mesita mientras ella estaba en el baño. No lo miré. Nunca había mirado el teléfono de Vanessa, no por ninguna norma explícita entre nosotros, sino porque nunca había tenido razón para hacerlo, o eso creía. Recordé también que en los últimos meses había dejado de contarme cosas del trabajo. No fue un cambio brusco, sino gradual, tan gradual que yo no registré la ausencia, porque estaba ocupado con mis propios asuntos. Antes mencionaba incidencias de la oficina, conflictos con proveedores, tensiones con algún compañero. Conversaciones normales al final del día. En algún punto esas conversaciones desaparecieron y ninguno de los dos señaló el vacío. La distancia entre dos personas rara vez es un evento. Casi siempre es una acumulación de silencios que nadie decide romper porque nadie en ese momento
comprende que el silencio se está convirtiendo en la estructura misma de la relación. Hacia las 2 de la madrugada me levanté, fui a la cocina y bebí agua directamente del grifo. Me quedé apoyado en la encimera en la oscuridad. Desde la ventana se veía la calle desierta bajo la luz amarilla de las farolas y el asfalto con el brillo húmedo de una llovizna que había caído mientras yo estaba encerrado en ese cuarto. Pensé en Marcos. Mi hijo tenía 27 años y vivía a 4 kilómetros del que hasta esa tarde había sido mi hogar. No nos llamábamos con mucha frecuencia, tampoco por ningún distanciamiento concreto, simplemente porque cada uno tenía su ritmo y los dos lo habíamos aceptado sin cuestionarlo. Las veces que quedábamos, las conversaciones giraban alrededor de su trabajo o de asuntos superficiales que ninguno de los dos hacía esfuerzo por profundizar. En ese momento, de pie en la cocina a oscuras, me pregunté si Marcos sabía algo, si llevaba tiempo sabiendo algo y había optado por no decírmelo. No quise seguir por ese camino. Hacerme preguntas sin ningún dato concreto a las 2 de la mañana no iba a llevarme a ningún lugar que no fuera el agotamiento. Volví a la cama. Seguí sin dormir. A las 4:30 empecé a pensar en el dinero. No sé por qué fue en ese momento y no antes. Quizás porque la mente, cuando asimila un impacto de esa magnitud, lo hace por capas y la económica tarda más en activarse que la emocional. O quizás porque fue entonces cuando la frialdad empezó a instalarse de verdad, reemplazando el aturdimiento por algo más parecido a un análisis claro. Teníamos una cuenta conjunta desde el inicio del matrimonio. En ella entraban los 2 sueldos y de ella salían los gastos del hogar, la hipoteca ya saldada, los seguros y los gastos corrientes. Era una cuenta que yo revisaba con poca regularidad porque Vanessa gestionaba la parte administrativa de la economía doméstica, no porque yo se lo exigiera, sino porque a ella le gustaba tener ese control y a mí me resultaba cómodo cederlo. Reconozco ese descuido ahora con una nitidez que entonces no tenía. Cogí el teléfono de la mesita, entré en la aplicación del banco y abrí el historial de la cuenta conjunta. Tardé un momento en orientarme porque hacía meses que no la consultaba con atención real. Cuando empecé a leer los movimientos de los últimos 3 meses, algo en mi interior se tensó de una forma que no tenía que ver con la emoción, sino con el reconocimiento de un patrón. Había reintegros en efectivo, no 1 ni 2, una serie de reintegros distribuidos a lo largo de los meses, todos por cantidades entre 800 y 1.200 euros, con una regularidad que no era azarosa, suficientemente pequeños cada uno por separado para no activar ninguna alarma automática, suficientemente constantes en conjunto para que la suma empezara a ser relevante. Salí de la aplicación, apagué el teléfono. Me quedé quieto en la oscuridad con esa información encima, sintiendo cómo se ordenaba junto a todo lo que había estado recordando durante las últimas horas. El gimnasio en junio, los sábados fuera, la conversación que fue desapareciendo. Y ahora esto. No era únicamente una traición sentimental. Eso ya lo sabía desde la tarde anterior. Pero en ese momento, poco antes de las 5 de la mañana, comencé a intuir que había otra capa por debajo, más metódica, más antigua, más calculada de lo que yo había querido ver. Y esa intuición, lejos de hundirme, hizo algo inesperado. Me aclaró. Cuando Rodrigo asomó la cabeza por la puerta a las 7:30 para ver si quería café, me encontró sentado en el borde de la cama, duchado y con ropa limpia que había sacado de las maletas. ¿Conseguiste dormir algo?, preguntó. No, respondí. Me observó un instante, luego asintió y fue a la cocina sin añadir nada más. Eso era exactamente lo que necesitaba esa mañana: café, silencio y el tiempo suficiente para ordenar lo que tenía antes de mover ninguna pieza. Porque una cosa había quedado absolutamente clara en esa vigilia larga: lo que Vanessa había puesto en marcha no iba a quedar sin respuesta, no por rabia ni por orgullo herido, sino porque 26 años de trabajo y de esfuerzo no podían disolverse en 11 segundos de teléfono sin que alguien, llegado el momento, rindiera cuentas de ello. Todavía no tenía el mapa completo.
pero iba a trazarlo. El café de Rodrigo era más cargado que el mío. Lo noté en el primer sorbo, sentado frente a la ventana del salón, mientras afuera Zaragoza encendía sus motores con la lentitud propia de una mañana entre semana. El cielo tenía ese gris bajo y uniforme que en octubre puede mantenerse durante días enteros sin decidirse ni por la lluvia ni por el sol. No fui a la obra esa mañana. Llamé a Ignacio Barreda poco después de las 8 y le dije que tenía un asunto personal urgente, que coordinara al equipo y que cualquier decisión técnica relevante esperara hasta el día siguiente. Ignacio no preguntó nada. Llevamos juntos suficiente tiempo como para que sepa distinguir cuándo hay que dar espacio sin pedir explicaciones. Luego cogí el teléfono, entré en la aplicación del banco y empecé a trabajar de verdad. Lo que había visto a las 4:30 de la madrugada era solo la superficie. Con la mente más fría, aunque sin haber dormido ni un minuto, el análisis fue distinto. Más lento, más metódico, más dispuesto a no dejar nada sin verificar. Retrocedí 9 meses en el historial de la cuenta conjunta y construí una relación mental de todos los movimientos en efectivo que no correspondían a ningún gasto doméstico identificable. Lo que encontré estaba ordenado con una precisión que me resultó casi admirable, aunque no en el buen sentido. Cada reintegro estaba por debajo de los 1.200 euros. El primero fue el 4 de enero, 840 euros. Luego uno en febrero, 920. En marzo, 2 en fechas distintas, 780 en el 12, 955 en el 26. Abril, 1 de 1.110. Mayo, 1 de 1.040. Junio, 2 más. Julio, 3. Agosto y septiembre mantuvieron el mismo ritmo constante, sin aceleración ni pausa. Saqué un papel del cajón de la cocina de Rodrigo y sumé la totalidad. Tardé menos de 5 minutos en llegar al resultado. 22.340 euros retirados en efectivo a lo largo de 9 meses. Cantidades calculadas específicamente para pasar por debajo del umbral que habría requerido doble autorización. Cantidades que cabían en el rango de lo ordinario, vistas una a una. Demoledoras al verlas juntas. Alguien había estudiado cuánto revisaba yo esa cuenta. Y había acertado, no la revisaba. Nunca había tenido motivo real para hacerlo, o eso me había permitido creer. Doblé el papel y lo guardé en el bolsillo interior de la chaqueta. 22.000 euros no desaparecen solos. Van a algún lugar, se convierten en algo concreto. Lo que eso significaba era que la decisión de echarme de casa no había sido impulsiva. Era el punto final de un proceso que llevaba al menos 3/4 de año en marcha, ejecutado con la disciplina suficiente para no dejar rastros visibles en la superficie. Salí a caminar. Necesitaba moverme. Cuando estoy quieto demasiado tiempo con un problema sin resolver, el pensamiento gira sobre sí mismo en lugar de avanzar. Caminé casi 1 hora por calles que conozco desde hace décadas, sin fijarme en las fachadas ni en la gente, dejando que la mente trabajara sola con movimiento de fondo. Empecé a revisar. No los meses recientes, sino más atrás. Fui al momento exacto en que, con lo que ya sabía, la historia adquiría una forma completamente distinta. 18 meses antes, en primavera, Vanessa comenzó a mencionar un nombre que hasta entonces no había aparecido en ninguna conversación nuestra. Héctor. Lo nombró 2 o 3 veces a lo largo de varias semanas, siempre de forma tangencial, siempre como parte de algún comentario sobre el sector inmobiliario o sobre la empresa de un conocido. No le presté atención especial porque el tono no justificaba ninguna. Era simplemente un nombre entre otros. Después dejó de nombrarlo. Tampoco eso me llamó la atención. Los nombres que aparecen y desaparecen en la conversación cotidiana de una pareja son habituales. Sin contexto, no son señal de nada. Solo lo son cuando ya tienes el contexto y miras hacia atrás. El año anterior, en septiembre, Vanessa comenzó a llegar a casa con un perfume diferente. El que usaba desde hacía años era discreto, floral, muy reconocible. Este era más intenso, más cálido, el tipo de fragancia que se aplica antes de una reunión social, no al final de una jornada laboral.
Se lo señalé una vez con la ligereza de quien observa algo sin darle peso. Dijo que había probado uno nuevo que le regaló una compañera. Cerré el asunto ahí mismo. Recordé también que en los últimos 12 meses habíamos dejado de cenar juntos más de 3 noches por semana. No por ninguna discusión, sino porque sus horarios de regreso se volvieron impredecibles y yo había adoptado la costumbre de cenar antes si llegaba primero. Así se normalizan sin que nadie lo decida, cosas que no deberían normalizarse. Recordé una tarde de febrero en que entré al dormitorio y ella cerró la pantalla del portátil con un movimiento rápido que no correspondía a la naturalidad de quien no tiene nada que ocultar. Me miró y sonrió. Yo no dije nada. El momento pasó en 3 segundos y quedó sepultado bajo el peso de todo lo que estaba gestionando ese mes en obra. Recordé que en los últimos meses dejó de preguntarme a qué hora llegaba. Esa costumbre, siempre presente entre nosotros de forma natural, desapareció sin que ninguno de los dos la señalara. Lo interpreté como la confianza tranquila de una pareja que ya no necesita coordinar cada movimiento. ¿Cuánto puede equivocarse uno cuando decide leer una ausencia como comodidad? Paré frente a una cafetería de la calle Alfonso y pedí un cortado de pie en la barra. Los hechos solos eran elocuentes. 18 meses de señales acumuladas que yo había dejado pasar porque ninguna por separado era suficiente para construir una conclusión. Eso es lo eficaz de ciertos procesos. No presentan ningún indicio que por sí solo justifique alarma. Solo se vuelven visibles cuando los unes todos retroactivamente con la información correcta delante. Lo que tenía delante era una cuenta conjunta vaciada en 22.340 euros en 9 meses. Era un matrimonio desmontado desde adentro, con una planificación que yo, ingeniero acostumbrado a identificar fallos estructurales en obras de hormigón, no había detectado en mi propia casa. Dejé la taza en la barra. Quedaba un fondo de café. Lo terminé y salí a la calle. Tenía cosas que hacer. La primera era encontrar un abogado especialista en derecho de familia, alguien que no perteneciera a ningún círculo cercano a Vanessa ni a Marcos, que trabajara únicamente con lo que yo pusiera encima de la mesa. La segunda era verificar si existían movimientos que los extractos de la cuenta conjunta no recogían, porque 22.000 euros en efectivo podían ser solo lo que había pasado por esa cuenta. Y yo todavía no sabía cuántas cuentas existían. Caminé de vuelta al apartamento de Rodrigo con las manos en los bolsillos y esa frialdad instalándose de forma definitiva. No como protección, como herramienta. Había cometido el error de asumir que la vida construida durante 26 años era tan sólida como los puentes que diseñé, que si la estructura no crujía, era porque seguía en pie. Los ingenieros saben que hay tipos de deterioro que no producen ruido, que trabajan desde adentro, en silencio, hasta que un día la estructura ya no puede sostener su propio peso. Debería haberlo sabido antes. No iba a repetir ese error. Esperé 2 días antes de llamar a Marcos. No fue indecisión, fue cálculo. Necesitaba llegar a esa conversación con la cabeza ordenada, sin el peso más inmediato del golpe todavía encima, y necesitaba también haber avanzado algo en los pasos que me había propuesto dar. El miércoles por la tarde pedí referencias de abogados especializados en derecho de familia a un conocido del Colegio de Ingenieros que había pasado por un divorcio 3 años antes. Me dio 2 nombres. Los anoté en el mismo papel donde había sumado los reintegros. El jueves por la mañana llamé a Marcos. Respondió al tercer tono, con esa voz ligeramente ronca que tiene cuando atiende el teléfono antes de estar del todo despierto, aunque eran casi las 10. Dije su nombre. Hubo una pausa breve. «Ya sé por qué llamas», dijo. El tono no era el de alguien que acaba de recibir una noticia difícil. Era el de alguien que lleva tiempo esperando tener que dar una explicación y ha decidido de antemano que no va a darla. «Quiero que hablemos», respondí. «En persona». Otra pausa. «No hay mucho que hablar, papá. Mamá tomó una decisión. Tiene derecho a ser feliz». «Tiene derecho a ser feliz». La frase aterrizó con una precisión que me sorprendió.
no por el contenido, sino por la fluidez con que salió de su boca, como si llevara semanas construyéndola, quizás repitiéndosela a sí mismo para convencerse de que era argumento suficiente. Eso no es una conversación, Marcos, es una frase. Es lo que hay, dijo, y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano en la habitación de Rodrigo, sentado en el mismo borde de cama donde había pasado la noche del martes. Afuera el cielo de octubre seguía encapotado, sin decidirse. Llamé de nuevo, que esta vez tardó más en coger. Papá, no quiero discutir. No te estoy pidiendo una discusión. Te estoy pidiendo una conversación. Somos padre e hijo. Hubo un silencio más prolongado. Luego dijo, el sábado tengo algo por la tarde. Si quieres, quedamos antes, a la 1, en el bar de siempre. Allí estaré, colgué. El bar de siempre era un local cercano a la Plaza del Pilar donde Marcos solía reunirse con sus amigos. Habíamos ido juntos alguna vez cuando él tenía poco más de 20 años, y yo todavía imaginaba que los mediodías del fin de semana podían ser un espacio para los dos. Hacía tiempo que no pisaba ese sitio. El sábado llegué 10 minutos antes de la 1. Era un día algo más despejado que los anteriores, con una claridad fría que recortaba las sombras sobre los adoquines de forma casi geométrica. Entré al local y lo reconocí sin dificultad. Barra larga de madera oscura, mesas pequeñas con taburetes, el ruido habitual de conversaciones cruzadas y ese olor particular a café y cerveza que tienen estos sitios desde primera hora de la mañana. Marcos no estaba solo. Había 3 personas con él en la mesa del fondo, 2 hombres de su edad y una mujer que no conocía. Cuando me vio llegar no hizo ningún gesto de levantarse. Señaló la silla libre con la barbilla. Me senté. Pedí un café al camarero que pasó junto a nosotros. Los acompañantes de Marcos me saludaron con la incomodidad específica de quien ha sido puesto al corriente de un asunto ajeno y no sabe bien qué postura adoptar. Pensé que íbamos a hablar los dos, dije en voz baja. Estaban aquí cuando llegué, respondió Marcos. No lo dijo como disculpa, lo dijo como dato neutral. Intenté sostener una conversación durante los primeros minutos. Le pregunté cómo estaba, respondió con monosílabos. Le pregunté si había hablado con su madre desde el martes. Dijo que sí, que estaba bien, que estaba tranquila. Tranquila. Dejé pasar esa palabra sin recogerla. Luego, sin que ningún intercambio concreto lo desencadenara, Marcos elevó el volumen, no de golpe, sino con esa gradación que tiene la tensión contenida cuando decide soltarse. Mira, papá, voy a decirte lo que pienso, porque creo que alguien tiene que hacerlo. Mamá lleva años sosteniendo una situación que no le devolvía nada. Tú nunca estuviste presente de verdad. Llegabas tarde, te ibas temprano. Los fines de semana siempre había algo más urgente que la familia. Ella esperó demasiado tiempo y ahora ha elegido vivir. Eso no es traición, es supervivencia. Las personas de las mesas cercanas habían reducido el ritmo de sus propias conversaciones, no de forma evidente, pero lo noté. Ese silencio lateral que se produce cuando algo en un espacio compartido sube por encima del volumen habitual. Los acompañantes de Marcos miraban hacia distintas partes del local. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio durara lo necesario para que Marcos comprendiera que no iba a reaccionar de la forma que esperaba. Ni con defensa, ni con justificaciones, ni con ninguna emoción que le diera la satisfacción de haber dado en el blanco. ¿Hay algo más que quieras decirme?, pregunté con una calma que me costó más de lo que aparentaba. Marcos me miró durante 2 o 3 segundos. Luego dijo más despacio y con una deliberación que resultó más dura que el volumen anterior. Que no comprendo cómo puedes sentarte aquí, como si no supieras lo que le fallaste a esta familia durante años. Mamá no tuvo culpa de llegar hasta este punto. Tú la condujiste ahí. Una mujer de la mesa contigua nos miró abiertamente. El camarero se detuvo un instante en nuestra dirección antes de seguir hacia la barra. Puse la taza en la mesa. Saqué el monedero, dejé el importe exacto junto al café y me levanté sin brusquedad ni teatralidad. Ya sé lo que necesitaba saber, dije. Marcos no respondió. Salí sin darme la vuelta. La luz de octubre me golpeó en la cara al cruzar la puerta y caminé hasta el coche aparcado a 200 metros,
con las manos hundidas en los bolsillos del abrigo. La sensación en el pecho no era rabia, aunque desde afuera pudiera parecerlo. Era algo más frío, algo que se parece a la claridad que llega cuando una duda que no sabías que tenías queda resuelta de manera definitiva e irreversible. Me senté al volante. No arranqué el motor. Miré el parabrisas varios minutos. Marcos sabía. No era una deducción. Su discurso en ese bar no era el de alguien que acaba de enterarse de algo. Era el de alguien que lleva tiempo armando una narrativa con la que vivir cómodo. Había elegido un bando antes de conocer los hechos completos, o precisamente para no tener que conocerlos. Esa era su decisión. Tenía 27 años y el pleno derecho a tomarla. Pero las decisiones generan consecuencias, y las consecuencias no distinguen entre intenciones y resultados. Cogí el teléfono y busqué el primer nombre de la lista: Nuria Payás Jiménez, abogada especialista en Derecho de Familia, despacho en el Paseo de la Independencia. Le envié un mensaje breve solicitando cita para la semana siguiente. Luego abrí la agenda y anoté con letra apretada lo que ya llevaba 2 días decidido y que esa mañana había terminado de confirmar sin dejar margen de duda. Marcos tenía una línea de crédito rotativo con saldo pendiente de 4.800 euros, respaldada por mi firma desde hacía 2 años. Tenía también un aval personal vinculado al contrato de arrendamiento de su piso, firmado cuando empezó a trabajar, y la entidad bancaria le exigió garantías que él no podía aportar por sus propios medios. Ninguno de los 2 vínculos se iba a renovar. No iba a llamarle para comunicárselo, no iba a enviarle ningún mensaje. Lo haría a través de Nuria, de forma formal y documentada, sin ningún margen para la interpretación emocional. Marcos había elegido sus palabras con cuidado esa mañana en ese bar. Yo iba a elegir mis actos con exactamente el mismo cuidado. Arranqué el motor. La calle estaba llena de gente moviéndose bajo esa claridad fría de octubre que lo vuelve todo más definido de lo habitual. Nadie miraba hacia el coche. Nadie sabía lo que acababa de ocurrir dentro de ese local, ni lo que había empezado a tomar forma dentro de mí desde aquella noche del martes. Solo yo lo sabía. Y por el momento, era más que suficiente. El lunes a las 10 de la mañana entré al despacho de Nuria Payás Jiménez en el Paseo de la Independencia. Era un espacio de planta baja con ventanas altas que daban a la calle, amueblado con esa austeridad funcional que tienen los lugares donde el trabajo real no necesita decoración que lo justifique. Una mesa de madera clara, 2 estanterías con expedientes ordenados por colores, una planta en el rincón que parecía tener los mismos años que el edificio. Nuria Payás tenía 45 años, el pelo recogido en la nuca y una forma de escuchar que identificas de inmediato en las personas que llevan mucho tiempo haciéndolo por obligación profesional, sin interrumpir, sin expresar reacción, sin dejar que su cara te devuelva nada hasta que decides que ya terminaste. Le expliqué la situación en orden cronológico. Empecé por la llamada del martes y terminé con los extractos bancarios. Coloqué sobre su mesa el papel donde había anotado la suma total y la distribución mensual de los reintegros. Hablé durante casi 20 minutos sin que ella dijera nada más que algún monosílabo cuando necesitaba que yo continuara. Cuando terminé, Nuria recogió el papel, lo leyó con atención y lo dejó junto a una libreta donde había tomado notas desde el principio. «Lo primero que necesito es que no mueva nada de la cuenta conjunta», dijo. «Ninguna retirada, ninguna transferencia, ningún movimiento hasta que tengamos una imagen completa del patrimonio». «¿Figura su nombre en la titularidad del inmueble familiar?» «Sí. Los 2 constamos como propietarios desde la compra. ¿Hay otros bienes inmuebles a nombre de ella o de ambos conjuntamente?» «Hasta donde yo sé, no. Pero eso es exactamente lo que no puedo confirmar con certeza». Nuria asintió levemente. «Eso lo verificamos nosotros. El registro de la propiedad es público. Si existe cualquier transmisión reciente vinculada a su esposa, aparecerá». Hizo una pausa breve. «Los reintegros que me describe tienen una estructura muy específica. No es el patrón de alguien que gasta de forma impulsiva.
Es el patrón de alguien que planificó durante meses cómo mover dinero sin generar señales visibles. Eso tiene relevancia jurídica considerable en el contexto de un divorcio contencioso. Contencioso. La palabra era exacta. Le pregunté por los plazos estimados del proceso. Depende de cuántas pruebas acumulemos y de cuánto decida resistir la otra parte. Con lo que me está describiendo, entre 8 meses y algo más de 1 año. Juntó las manos sobre la mesa. Pero antes de hablar de tiempos necesito pedirle algo. Disciplina absoluta. Ninguna conversación con su esposa sin mi conocimiento previo. Ningún acuerdo verbal, ningún compromiso informal, ninguna gestión económica que no hayamos revisado primero. ¿Puede comprometerse a eso? Sin ningún problema. Firmamos el contrato de representación esa misma mañana. Cuando salí a la calle eran casi las 12 y el sol golpeaba oblicuo sobre las fachadas del paseo con una intensidad que contrastaba con los días encapotados anteriores. Me detuve un momento en la acera. Respiré el aire frío con ese leve olor a piedra húmeda que tienen las mañanas de otoño en esta ciudad, y continué hacia el coche con la sensación específica de quien ha dejado de estar a la deriva y ha puesto el pie en tierra firme. La segunda gestión de esa mañana no la había comentado con Nuria. Valentín Corral. Esteve tenía 53 años y un despacho discreto en una calle secundaria del barrio de San José, a 20 minutos del Paseo de la Independencia. Lo había localizado el domingo por la tarde a través de un directorio de investigadores privados con licencia, verificando sus credenciales en el registro oficial antes de llamarle. Exfuncionario de la Guardia Civil durante 21 años, especializado en los últimos 9 en investigaciones de carácter civil y patrimonial. Sus honorarios eran precisos y sin márgenes ambiguos. 110 euros por hora de trabajo de campo, con informe escrito incluido al cierre de cada fase. Llegué a su despacho a las 12:30. Era un espacio pequeño y funcional, con una mesa metálica, 2 sillas y una ventana que daba a un patio interior sin apenas luz. Valentín era un hombre de constitución media, con el tipo de quietud física que tiene la gente acostumbrada a observar durante horas sin moverse. Me escuchó con los brazos apoyados sobre la mesa y los ojos fijos en los míos, sin apartar la vista ni una sola vez. Le entregué el papel con los reintegros y le expliqué el contexto esencial. Matrimonio de 26 años, separación unilateral abrupta, cuenta conjunta con movimientos irregulares durante 9 meses y un nombre que había aparecido en conversaciones de manera tangencial 18 meses atrás. Héctor. Sin apellidos todavía, sin más que ese nombre y la certeza de que tenía peso en todo esto. Valentín copió los datos en una libreta de tapas negras con letra apretada y uniforme. ¿Tiene la dirección del domicilio familiar al que no puede acceder?, preguntó. Sí, barrio de Delicias. ¿Sabe si el individuo en cuestión frecuenta ese domicilio con regularidad? No con certeza, pero la noche que fui escuché voces desde el otro lado de la puerta. Asintió una sola vez. Necesito una semana para establecer patrones de movimiento. Si hay presencia regular documentada con fechas y horarios, quedará recogida en el informe. Si existe alguna vinculación con los movimientos bancarios que me describe, también lo reflejaré. No construyo interpretaciones, registro hechos con soporte documental. Le entregué el anticipo correspondiente a 15 horas de trabajo. Extendió un recibo manual con fecha, importe y número de expediente, y me lo entregó con la misma economía de gestos con que había hecho todo lo demás. Bajé a la calle con el peso de las 2 líneas abiertas. Nuria para el marco legal, Valentín para los hechos concretos. 2 frentes paralelos que en algún punto convergirían en algo que Vanessa no había contemplado cuando diseñó cada paso de este proceso. Lo que ocurrió 3 semanas después no me sorprendió, pero terminó de confirmar algo sobre Marcos que yo prefería no haber tenido que confirmar. Un martes a primera hora recibí una llamada de mi hijo con una urgencia en la voz que no le había escuchado antes. La entidad bancaria le había enviado notificación formal comunicando el vencimiento anticipado de su crédito rotativo, con saldo pendiente de 4.800 euros y plazo de liquidación de 15 días hábiles. La garantía que respaldaba ese crédito,
mi firma, había sido retirada a través del despacho de Nuria con toda la documentación en regla. No atendí esa llamada. Tampoco las 3 siguientes que llegaron a lo largo del mismo día, ni las 2 del miércoles, ni el mensaje de texto que envió el jueves por la tarde, con un tono completamente distinto al del bar del sábado anterior. Ese tono lo reconocí sin dificultad. Era el de alguien que acaba de descubrir que el suelo bajo sus pies no era tan sólido como había asumido durante años. El aval del arrendamiento de su piso correría la misma suerte en la fecha de renovación, que caía en menos de 2 meses. Marcos lo sabría a su tiempo, también por vía formal, también sin ninguna llamada previa de mi parte. No hubo crueldad en esa decisión, tampoco ningún impulso de causar daño por el mero hecho de causarlo. Hubo únicamente la comprensión de que hay formas de sostener a alguien que no le enseñan nada y formas de retirarse que le obligan a construir algo propio. Marcos tenía 27 años, un trabajo estable y la capacidad intacta de gestionar su propia vida sin respaldo ajeno. Lo que no tenía era conciencia de que ese respaldo había existido siempre, callado, sin que nadie lo pusiera en valor. Ahora lo sabría. Y yo, al otro lado de esas llamadas que dejé sonar sin contestar, seguía con lo que tenía entre manos. Valentín me llamó el viernes siguiente a las 7 de la tarde. Dijo que tenía material suficiente para un primer informe y que podíamos reunirnos el lunes. Su voz no tenía ningún matiz especial. Era la voz de alguien que ha encontrado lo que fue a buscar y lo ha documentado sin más. Colgué y me quedé sentado en el salón del apartamento de Rodrigo con el teléfono apoyado en la rodilla. Afuera había oscurecido ya y el reflejo de las farolas entraba horizontal por la ventana, dejando una franja de luz amarilla sobre el suelo de madera. Una semana. En una semana Valentín había construido algo concreto sobre lo que yo hasta ahora solo tenía intuiciones y cifras. El lunes lo sabría todo. El despacho de Valentín olía a papel impreso y a café frío cuando llegué el lunes a las 9 en punto. Él ya estaba sentado con una carpeta delante, gruesa, con las hojas numeradas desde la primera hasta la última, con una precisión que reconocí como el idioma de alguien que aprendió a documentar en entornos donde un error de registro tiene consecuencias reales. Me señaló la silla y empezó sin preámbulos. Héctor Duque Ferrán, 46 años. Administrador único de una empresa de reformas y construcción ligera registrada en Zaragoza hace 7 años, sin antecedentes penales. Patrimonio personal moderado pero con movimientos de caja relevantes en los últimos 2 años. Abrió la carpeta por la primera sección. Primera visita documentada al domicilio del barrio de Delicias, hace 18 meses, el 16 de abril, martes, a las 4:15 de la tarde. La cámara de seguridad del portal del edificio contiguo recoge la matrícula de su vehículo aparcado frente a la entrada durante 3 horas y 20 minutos. Deslizó hacia mí una hoja con una imagen en blanco y negro, granulada pero legible. Un vehículo aparcado, la matrícula visible, la fecha y hora estampadas en el margen inferior derecho, con la exactitud de los sistemas de grabación automáticos. Desde esa fecha hasta la semana pasada, hay registros documentados en 42 visitas distintas, no todas captadas por la misma cámara. Hay 3 fuentes de imagen diferentes según el ángulo de aparcamiento. En 12 de esas visitas, la duración supera las 2 horas. En 4 casos, el vehículo permaneció estacionado más de 5 horas. Cogí la hoja y la estudié en silencio. La imagen era suficientemente clara para lo que necesitaba. Pero esto no es lo más relevante, dijo Valentín. Levantó la vista de la carpeta por primera vez desde que había comenzado a hablar. Me miró con la serenidad de quien está a punto de decir algo que sabe que va a cambiar el peso de la conversación. En el registro mercantil figuran 3 facturas emitidas por la empresa de Duque Ferrán a nombre de la cuenta conjunta de usted y su esposa. La primera con fecha del 3 de febrero, por importe de 4.300 euros, concepto, reforma parcial de cocina. La segunda del 18 de mayo, 6.850 euros, concepto, sustitución de suelo en zona de estar. La tercera del 9 de agosto, 8.920 euros, concepto, impermeabilización de terraza
y trabajos complementarios. Hizo una pausa breve. Total facturado, 20.070 euros. Pagados íntegramente desde la cuenta conjunta mediante transferencia bancaria en las semanas siguientes a cada emisión. No respondí. Escuché. Solicité al registro de la propiedad un certificado de cargas y estados del inmueble familiar, que es de consulta pública. En la misma gestión realicé una búsqueda por titular para verificar si existen otros bienes vinculados a su esposa. Pasó a otra sección de la carpeta. Encontré un apartamento de 73 metros cuadrados en el distrito de La Almozara. Hasta hace 10 meses figuraba como bien privativo de Vanessa Llorente Solano, adquirido antes del matrimonio. El 9 de enero de este año se formalizó escritura de transmisión a favor de su hermana, Dolores Llorente Solano, por un precio declarado de 84.000 euros. Me entregó la fotocopia de la escritura. La revisé con atención. El papel tenía ese tacto levemente poroso de los documentos notariales, esa firmeza que hace que las cosas escritas en ellos parezcan más permanentes que cualquier conversación. ¿Cuánto vale ese apartamento en el mercado actual?, pregunté. Entre 135 y 145.000 euros, según referencias de inmuebles comparables en la misma zona y construcción similar. La diferencia entre el valor real y el precio declarado en escritura ronda los 50.000 euros. Cerró esa sección con gesto limpio. La transmisión se formalizó 10 meses antes de la llamada que usted recibió. El precio declarado está muy por debajo del valor de mercado, lo que en términos registrales apunta a una operación con posible simulación de contraprestación. Eso tiene nombre jurídico concreto y consecuencias procesales específicas. Recogí las hojas que había dejado sobre la mesa y las coloqué en orden dentro de la carpeta. Valentín me observó sin decir nada, con las manos juntas y los codos apoyados, con esa quietud particular de quien ha terminado de exponer y ahora simplemente espera. La imagen completa era esta: 18 meses de presencia documentada de Héctor Duque Ferrán en el domicilio conyugal. 3 facturas por trabajos de reforma que nadie había ejecutado jamás en ese edificio, cuyo importe sumaba 20.070 euros extraídos de la cuenta conjunta bajo conceptos ficticios. Un apartamento de la titularidad privativa de Vanessa, transmitido a su hermana 10 meses antes de la separación a un precio declarado que no resistía ninguna comparación con la realidad del mercado. Y los reintegros en efectivo que yo ya había calculado por mi cuenta, 22.340 euros. Las facturas de Héctor cubrían la parte principal de ese importe. El dinero no había desaparecido en el vacío. Había tomado una forma concreta. Había recorrido un camino trazado de antemano y había llegado a un destino que alguien había seleccionado con suficiente anticipación como para que en el momento de aquella llamada todo pareciera ya fuera del alcance legal más inmediato. O eso habían creído. Necesito todo esto en informe firmado con soporte documental completo, dije. Fechas, importes, fuentes, imágenes numeradas. Estará listo el miércoles antes del mediodía. 3 copias en papel y una en soporte digital cifrado. Me levanté, le estreché la mano y salí a la calle. El barrio a esa hora de la mañana tenía el ritmo tranquilo de los lunes cuando la semana todavía no ha cogido velocidad. Un par de personas mayores cruzaban con bolsas del mercado. Un repartidor dejaba cajas frente a un bar cerrado. Alguien barría la acera con movimientos lentos y regulares. Cosas ordinarias, completamente ajenas al contenido de la conversación que acababa de terminar 4 pisos más arriba. Fui al coche, abrí el maletero y saqué la carpeta de archivador azul oscuro que había comprado el fin de semana anterior. Introduje las copias que Valentín me había entregado, las numeré a mano en el margen superior de cada hoja y cerré el fecho de presión con un clic seco. Esa carpeta iba a ser la columna vertebral de todo lo que vendría después. No pensé en Vanessa con rabia mientras guardaba los documentos. Pensé en ella con algo más parecido a una comprensión fría, la comprensión de quien reconoce que el otro construyó durante meses un plan que le pareció sólido e invisible, ejecutado con la discreción suficiente para no dejar flancos expuestos, y que sin embargo
Había dejado rastros en 2 registros públicos, en las grabaciones de 3 vecinos y en los extractos de una cuenta que nunca se molestó en verificar si yo consultaba o no. Cerré el maletero. Nuria necesitaba ese informe en cuanto estuviera listo. Con ese material encima de su mesa, el proceso dejaba de ser un divorcio ordinario. Se convertía en algo con un peso documental que la otra parte no había contemplado cuando diseñó cada uno de sus movimientos. Arranqué el motor. Vanessa había invertido 10 meses creyendo que lo había organizado todo para salir sin costes visibles. Le quedaba por descubrir que el orden meticuloso también puede emplearse en sentido contrario, con la misma paciencia y sin ningún ruido. El miércoles recogí el informe de Valentín en su despacho. 3 copias encuadernadas con espiral negra y un sobre cerrado con el dispositivo de almacenamiento digital. Firmé el recibo, guardé 2 copias en la carpeta azul y entregué la tercera directamente a Nuria esa misma tarde. Me senté frente a ella mientras lo leía, observando cómo sus ojos recorrían cada página, con esa concentración plana que tienen los abogados competentes cuando procesan material que saben que les va a resultar útil. Tardó casi media hora. Cuando cerró la última hoja, la dejó sobre la mesa con una calma que no era indiferencia sino contención profesional. Con esto el proceso cambia de naturaleza, dijo. Las facturas vinculan a Duque Ferrán directamente al desvío patrimonial. No es solo una relación sentimental, es participación documentada en una operación económica fraudulenta con fondos de la sociedad conyugal. Eso lo convierte en parte del proceso, no en testigo. Apoyó los dedos sobre la portada del informe. Y la transmisión del apartamento a la hermana, con esa diferencia entre el precio declarado y el valor real, es exactamente el tipo de operación que los jueces de familia reconocen de inmediato. Le pregunté cuál era el siguiente paso. Solicito la anotación preventiva sobre el inmueble familiar para bloquear cualquier movimiento de titularidad. Luego presento la demanda de divorcio contencioso con relación completa de bienes e irregularidades. Su esposa recibirá notificación formal a través del juzgado. Hizo una pausa breve. ¿Sigue sin ningún contacto directo con ella? Ninguno. Manténgalo. Salí pasadas las 6 de la tarde. El Paseo de la Independencia tenía ese movimiento espeso del final del día laboral. Gente caminando deprisa con la cabeza baja y el tráfico avanzando en bloque lento bajo una luz que ya declinaba con la rapidez propia de finales de octubre. Durante las semanas siguientes, mantuve una rutina que desde afuera era completamente indistinguible de la vida ordinaria. Llegaba puntual a la obra cada mañana, revisaba los avances del viaducto con Ignacio, tomaba decisiones técnicas, almorzaba en el mismo bar de siempre con los mismos compañeros. Por las tardes volvía al apartamento de Rodrigo, que para entonces había adoptado la calma práctica de un espacio compartido donde cada uno respetaba el ritmo del otro sin necesidad de negociarlo. Lo que Vanessa percibía desde su lado era el silencio de un hombre que había desaparecido sin resistencia visible, sin llamadas emocionales, sin presencia en la puerta reclamando explicaciones, sin ningún movimiento que alertara de lo que se estaba construyendo en paralelo. Ese silencio, estaba seguro, lo interpretaba como lo que le convenía interpretar. Que Aurelio Tejada había encajado el golpe y no tenía recursos para responderlo. Esa convicción era exactamente el margen que necesitaba. Lo confirmé cuando recibí un mensaje de Marcos, el primero desde la semana de las llamadas sin respuesta. Breve, con la puntuación descuidada de quien escribe deprisa. Mamá dice que si quieres llegar a un acuerdo rápido, ella está dispuesta a hablar, que sería mejor para los dos. Lo leí 2 veces, guardé el teléfono sin contestar. Ese mensaje revelaba más de lo que pretendía. Decía que Vanessa quería acelerar el cierre, que necesitaba resolver esto antes de que se prolongara en el tiempo, que algo en las semanas de silencio le había generado una incomodidad que buscaba eliminar por la vía más corta, la negociación informal, sin procedimiento judicial en los términos que ella diseñara. Quería un acuerdo rápido porque un proceso largo le resultaba inconveniente. Y lo que yo tenía reunido en la carpeta azul
hacía que un proceso largo fuera exactamente lo que le convenía a ella, menos de todo. Esa noche, con la ventana entreabierta y el frío filtrándose junto al silencio de la calle, pensé en Dolores Llorente Solano, la hermana de Vanessa, a quien había visto en total quizás una docena de veces en 26 años, y que había firmado una escritura en enero sin entender completamente lo que ese papel iba a significar meses después, cuando un juez lo pusiera bajo una lupa que no admite precios declarados por debajo del valor real sin exigir explicación. Pensé también, con la honestidad que solo se permite en la oscuridad y el silencio, en lo que tenía alrededor: el cuarto de invitados de un amigo, 2 maletas ordenadas en el rincón, 57 años de vida y una carpeta de archivador como único punto de apoyo tangible. No era autocompasión, era simplemente reconocer que ese escenario pesaba, que se notaba en la espalda al levantarse y en los primeros segundos antes de dormir. El peso de una situación y la claridad para atravesarla no se excluyen. Eso también forma parte de la verdad. 3 semanas después, Nuria me llamó a media mañana. La demanda estaba lista. Habíamos revisado juntos cada apartado en 2 reuniones previas, verificando que cada cifra tuviera el documento que la respaldaba, que cada fecha cuadrara con los registros de Valentín, que no existiera ningún margen que la otra parte pudiera explotar. «Presento esta tarde», dijo. «A partir de la notificación el proceso es formal e irreversible. Una cosa más, Duque Ferrán será incluido como parte con responsabilidad patrimonial. Es posible que eso genere movimientos rápidos en su entorno. Si llega cualquier contacto a través de terceros, me lo traslada antes de responder nada». 2 días después de la presentación, un número desconocido me llamó a las 3 de la tarde. Dejé sonar. Luego llegó un mensaje desde ese mismo número. «Soy Héctor. Necesito hablar contigo. Yo no tengo nada que ver con los problemas entre tú y Vanessa. Llámame cuando puedas». Hice una captura de pantalla y se la envié a Nuria sin añadir ningún comentario. No lo llamé. Lo que ese mensaje confirmaba era precisamente lo que Nuria había anticipado. Héctor Duque Ferrán, en cuanto recibió la notificación con su nombre vinculado a facturas fraudulentas en un procedimiento judicial, había comprendido que las consecuencias se extendían mucho más allá de una historia sentimental ajena. No era el pánico de quien ha sido descubierto en una infidelidad. Era el cálculo frío de un empresario que ve su razón social aparecer en un expediente de juzgado y entiende lo que eso puede costarle. Entre Héctor y Vanessa, lo que fuera que habían construido durante 18 meses, empezaba a fracturarse en el instante exacto en que el proceso dejó de ser una amenaza teórica y se convirtió en papel sellado con fecha de registro. Las estructuras que se sostienen sobre intereses compartidos rara vez aguantan cuando esos intereses dejan de coincidir. Un ingeniero sabe eso antes que nadie. Me serví un café, lo llevé al salón y me senté junto a la ventana. Las farolas ya estaban encendidas, aunque apenas pasaban de las 6 de la tarde. El invierno se asentaba con esa discreción característica de quien no pide permiso para quedarse. Abrí la carpeta azul, revisé el orden de los documentos y la cerré. Todo en su sitio. Cada hoja numerada, cada importe exacto, cada fecha verificada 2 veces. Vanessa intuía que algo no marchaba según lo previsto. Lo suficiente para querer negociar en silencio y a toda velocidad, pero negociar requiere posición de fuerza, y la suya ya no existía en la forma en que ella creía haberla construido. El momento en que lo descubriera con precisión estaba más cerca de lo que imaginaba. La notificación llegó a Vanessa el jueves a media mañana. No me lo dijo ella, evidentemente. Me lo comunicó Nuria con la brevedad habitual de quien transmite un dato procesal sin carga emocional añadida. El servicio de notificaciones del juzgado había practicado la diligencia en el domicilio del barrio de Delicias. Vanessa había firmado el acuse de recibo en persona, y la fecha quedaba registrada formalmente en el expediente. A partir de ese momento, el proceso tenía reloj. Imaginé ese instante, aunque no me detuve demasiado en él. Vanessa abriendo un sobre oficial, reconociendo el encabezamiento,
pasando las páginas con esa sensación específica que produce el papel jurídico cuando contiene tu nombre en posición de demandada. Vi mentalmente sus ojos recorrer los apartados, las cifras, los conceptos, el número de facturas, los importes exactos, la referencia catastral del apartamento de la Almozara, el nombre de Valentín Corral Esteve como fuente documental. Y más abajo, en el apartado de partes con responsabilidad patrimonial, el nombre completo de Héctor Duque Ferrán. Ese detalle, estaba convencido, fue el que cambió el peso de aquella tarde en el barrio de Delicias. Nuria me llamó de nuevo el sábado a las 11:30 con algo que en su tono neutro sonaba casi a satisfacción contenida. Duque Ferrán ha enviado escrito a través de su propio abogado solicitando la exclusión como parte del proceso. Alega que su vinculación con las facturas fue de carácter estrictamente comercial y que cualquier relación de índole personal con su esposa resulta ajena al procedimiento económico. Hizo una pausa de 2 segundos. También han intentado contactar con este despacho para explorar una solución extrajudicial que le excluya del expediente. Y he respondido que el procedimiento sigue su curso con la documentación existente. No hay nada que valorar en ese punto. Colgué y permanecí con el teléfono apoyado sobre la mesa del salón. Afuera el sábado transcurría con esa cadencia pausada de las mañanas de noviembre, cuando el frío ya no sorprende a nadie, pero todavía se nota en los cristales y en el comportamiento de la gente en la calle, que camina más deprisa y con la vista más baja. Héctor había tardado menos de 48 horas en retirarse. No fue una traición calculada, o al menos no en el sentido dramático que esa palabra sugiere. Fue simplemente lo que hace cualquier persona cuyo interés principal es su propia continuidad cuando percibe que el suelo que pisaba ha dejado de ser estable. Héctor Duque Ferrán tenía una empresa con nombre propio, una reputación construida en un sector donde los contratos dependen de referencias cruzadas, y tenía probablemente una vida ordenada fuera de ese apartamento que no quería que ningún juez examinara con detenimiento. La diferencia entre afecto genuino e interés tiene esto. El primero aguanta la incomodidad. El segundo, en cuanto el coste supera al beneficio, localiza la salida más cercana sin mirar atrás. Vanessa lo sabría ya. No por ningún mensaje mío ni a través de Nuria. Lo sabría porque Héctor habría dejado de responder o habría respondido con esa distancia súbita que comunica más que cualquier explicación elaborada. 18 meses de presencia constante, de visitas documentadas en 42 fechas distintas, de facturas con conceptos inventados, de un plan diseñado en paralelo a una vida que ella había decidido abandonar, y al primer escrito con membrete del juzgado, 48 horas para desaparecer como si nada hubiera ocurrido. No sentí satisfacción por eso, o si la sentí, fue fugaz y dejó un regusto extraño, el tipo que tienen las victorias que llegan por caminos que nadie habría elegido. Lo que sí percibí fue algo más claro, la confirmación de que las personas revelan su carácter real precisamente en los momentos en que actuar con integridad les exige algo concreto. Rodrigo entró al salón con 2 tazas y dejó una frente a mí sin preguntar. Se sentó en el sillón del rincón y desplegó el periódico. Llevábamos casi 5 semanas compartiendo ese espacio y habíamos encontrado un equilibrio que no requería gestión verbal. Cada uno con sus asuntos, con la presencia del otro como fondo suficientemente sólido para que el silencio no acumulara peso. Le conté lo de Héctor en 3 frases. Rodrigo bajó el periódico, me observó un momento y lo subió de nuevo. «Ya», dijo. Eso fue todo. Y era suficiente. A lo largo de la semana siguiente recibí 3 mensajes de Marcos en días distintos. El primero preguntaba si era cierto que había presentado demanda de divorcio contencioso. El segundo, 48 horas después, decía que su madre estaba muy afectada y que esperaba que yo reflexionara sobre las consecuencias. El tercero llegó el viernes por la tarde con un registro diferente, más directo y más personal. «Papá, sé que estás enfadado, pero esto va a destruir a la familia para siempre. Hay cosas que no se pueden arreglar después». Los leí los 3.
Guardé el teléfono. Hacía días que habría tenido el impulso de responder de algún modo. En aquel momento no lo tuve. No porque me hubiera vuelto indiferente a mi hijo, sino porque comprendía con precisión que cualquier respuesta desde la emoción beneficiaría únicamente a quienes esperaban que actuara desde la reacción, en lugar de desde la posición que había construido durante semanas con una disciplina que me había costado más de lo que ninguno de ellos podía ver. Las cosas que no tienen arreglo, pensé, no son las que están por venir, son las que ya ocurrieron. La planificación sistemática durante meses, el dinero retirado en cantidades calibradas, el apartamento transmitido en enero, las facturas con servicios que no existieron. Eso no tiene compostura posible. El procedimiento judicial no era el problema, era la consecuencia natural de decisiones que alguien tomó creyendo que nadie las contaría. El martes de la semana siguiente, Nuria me citó para revisar la contestación presentada por la parte contraria. El abogado de Vanessa, Gonzalo Ferrer Abad, especialista en derecho de familia que Nuria conocía del ámbito profesional y describía como hábil pero con escaso margen cuando la base documental es sólida, había presentado escrito en plazo. Argumentaba distancia emocional sostenida durante años, ausencia de contribución afectiva al núcleo familiar y abandono progresivo del rol conyugal como elementos de contexto relevantes para la liquidación patrimonial. Nuria lo explicó sin variar el tono. Es el argumento que emplean cuando no disponen de defensa económica viable, trasladan el foco hacia el clima interno de la relación para intentar diluir la relevancia de las cifras documentadas. Apoyó los codos sobre la mesa con calma. Nuestra respuesta va a ser exclusivamente documental. Cada euro tiene fecha, origen y destino acreditado. El ambiente afectivo de un matrimonio no extingue la responsabilidad patrimonial derivada de desvío de fondos de la sociedad conyugal. Eso el juez lo sabe antes de que yo se lo recuerde. Le pregunté si ese argumento podía tener algún efecto real sobre la resolución final. Podría influir en la valoración de una eventual pensión compensatoria. Dado que su esposa tiene trayectoria laboral consolidada e ingresos propios estables, es muy poco probable que prospere en los términos que plantean. Pasó a la siguiente página. Lo que sí pueden intentar es generar incidencias procesales menores para extender los plazos. Hay que estar preparados para eso. Salí a la calle con esa perspectiva encima. La posibilidad de un proceso más largo no me generaba la inquietud que quizás habría esperado semanas atrás. Algo había cambiado en mí durante esas 5 semanas, de un modo que todavía me costaba definir con exactitud. Había dejado de medir el tiempo por la urgencia de llegar al desenlace y había empezado a medirlo por la firmeza de cada paso que daba. Esa diferencia era sutil, pero lo reorganizaba todo. El frío de noviembre era seco y constante, sin viento, del tipo que se instala en los huesos sin anuncio previo. Caminé hasta el coche con las manos hundidas en los bolsillos y el aliento haciéndose visible en el aire. Vanessa estaba sola de una forma que 5 semanas atrás no podía haber anticipado. Sin Héctor, con un abogado usando argumentos de relleno porque el fondo no resistía ningún análisis serio, con su hermana Dolores comprometida desde el expediente, con un proceso que tenía toda la documentación que necesitaba para llegar a donde tenía que llegar. Eso no era satisfacción por el daño ajeno. Era simplemente el resultado de que alguien, por primera vez en mucho tiempo, había decidido contar hasta el final. El invierno llegó a Zaragoza con esa persistencia gris que convierte las tardes en algo indistinguible de las noches. Diciembre avanzaba con la frialdad seca característica del Valle del Ebro, sin lluvia, sin nieve, con un frío horizontal que entraba por cualquier rendija y se instalaba sin anuncio previo. Fue en la segunda semana de diciembre, cuando Vanessa intentó contactarme directamente por primera vez desde aquella tarde de octubre. No fue a través de Marcos ni de ningún intermediario. Fue un mensaje enviado desde su propio número a las 9:15 de la mañana de un miércoles, con una mesura en el tono que reconocí de inmediato como el producto de haberlo reescrito varias veces antes de enviarlo. Aurelio, necesito que hablemos. Hay cosas que podemos resolver entre nosotros sin necesidad de seguir por este camino.
Llámame cuando puedas. Lo reenvié a Nuria en el instante en que terminé de leerlo. Su respuesta llegó 10 minutos después. No responda. Cualquier comunicación debe pasar por este despacho. 3 días más tarde llegó un escrito formal del abogado de Vanessa, Gonzalo Ferrer Abad, al despacho de Nuria. La propuesta era la siguiente. Vanessa reconocía los movimientos bancarios irregulares y se comprometía a restituir los 22.340 euros en un plazo de 90 días. A cambio, solicitaba que Héctor Duque Ferrán fuera excluido del procedimiento y que el asunto del apartamento de la Almozara se resolviera mediante acuerdo privado con valoración conjunta. Nuria me lo expuso en la reunión del viernes con una sola frase de contexto. Es una propuesta de quien ya sabe que no controla el proceso. Le pedí su valoración técnica. Devolver el dinero ahora no extingue la responsabilidad por la irregularidad documentada. El juez tiene las pruebas y potestad para valorarlas con independencia de una devolución tardía. En cuanto al apartamento, la vía de acuerdo privado eliminaría precisamente la supervisión judicial sobre el valor real de la operación. Es lo que más les interesa evitar. Ordenó los papeles con gesto limpio. Mi recomendación es rechazar sin contrapropuesta. La respuesta salió del despacho ese mismo viernes por la tarde. Lo que siguió lo supe a principios de enero, cuando el expediente recibió el resultado de la tasación pericial del inmueble de la Almozara. El perito designado por el tribunal había establecido el valor de mercado del apartamento en 138.000 euros. El precio declarado en la escritura de transmisión a favor de Dolores Llorente Solano era de 84.000, 54.000 euros de diferencia entre el valor real certificado y el precio escriturado. El juez emitió resolución provisional declarando indicios suficientes de simulación negocial y ordenó la anotación de suspensión de la inscripción registral hasta la resolución definitiva del proceso. En términos prácticos, el apartamento quedaba bloqueado. Dolores no podía vender, hipotecar ni disponer de él de ninguna forma mientras el procedimiento estuviera activo. Nuria me explicó el alcance con su precisión habitual. Si el juez confirma la simulación en la resolución final, la transmisión queda anulada y el inmueble vuelve al inventario conyugal para su liquidación. Su cuñada habrá sido parte de un proceso con consecuencias registrales que la afectan directamente. La hermana que firmó creyendo hacer un favor discreto comenzaba a entender que la discreción tiene límites que los registros públicos no respetan. Todo esto ocurría mientras la ciudad seguía su ritmo de diciembre con total indiferencia. Las luces del Paseo de la Independencia, el olor a castañas desde las esquinas, la gente moviéndose con bolsas entre escaparates iluminados. El mundo exterior sin ningún interés en lo que se tramitaba en despachos y salas a pocas calles de distancia. Fue también en ese periodo cuando la situación de Marcos empezó a tener peso económico visible. El aval de su contrato de arrendamiento había llegado a fecha de renovación. La notificación del fin de la garantía había salido del despacho de Nuria con la misma formalidad que el crédito rotativo 2 meses antes. Marcos necesitaba presentar nuevo aval o negociar condiciones con el propietario. Con el crédito en proceso de liquidación y sin garantía paterna, su perfil ante cualquier entidad financiera había cambiado de categoría. No me alegré de eso. Lo digo con la misma honestidad con que he contado todo lo demás. No hubo en mí ningún placer al saber que mi hijo enfrentaba dificultades concretas. Lo que hubo fue la convicción de que sostener indefinidamente un respaldo que alguien no reconoce y emplea para reforzar una posición que perjudica directamente no es generosidad. Es financiar el daño propio con dinero y silencio. Un domingo de mediados de diciembre, Marcos se presentó sin avisar en la obra. Era tarde, con la luz ya muy baja, aunque apenas pasaban de las 4. Ignacio me avisó desde la entrada que había alguien esperando junto al acceso. Lo vi desde la distancia. Estaba con las manos hundidas en los bolsillos de una chaqueta insuficiente para esa temperatura y una expresión que no tenía nada que ver con la del sábado en el bar. Aquella había sido arrogancia disfrazada de convicción. Esta era otra cosa.
Era la cara de quien ha pasado semanas descubriendo que las consecuencias que creía abstractas tienen dirección y peso específicos. Me acerqué sin apresuro. «No tenías que venir hasta aquí», dije. «No coges el teléfono». «No es el teléfono, es el momento y la forma». Guardó silencio unos segundos. Luego dijo, con una voz más baja que la de aquel mediodía y sin rastro del volumen de entonces: «Estoy teniendo problemas con el piso. El banco no me cubre el aval y el arrendador me ha dado plazo». No respondí de inmediato. «Sé lo que vas a decirme», añadió. «No sabes lo que voy a decir porque todavía no lo he dicho». Lo miré. Era mi hijo, con mis mismos rasgos amortiguados por su generación y por años de una vida construida sobre un suelo cuya solidez nunca había tenido que verificar porque siempre estuvo ahí sin coste visible. Ese era el problema central, y tenerlo delante en esa tarde de diciembre no lo disolvía. «No voy a resolverlo esta tarde, Marcos, ni esta semana. Tienes trabajo estable y capacidad para gestionarlo por tu cuenta». Hice una pausa breve. «Lo que pasó en ese bar no desaparece con un aval, y lo que está ocurriendo con tu madre no cambia porque tú lo necesites». Abrió la boca, la cerró. Giré hacia la obra sin añadir nada más. No me volví. Escuché sus pasos alejarse hacia el coche y el sonido del motor arrancando un minuto después. El frío del anochecer se cerraba sobre el esqueleto de hormigón del viaducto, sobre las grúas inmóviles, sobre el silencio de una obra que a esa hora ya no tenía a nadie más dentro. Extendí los planos sobre la mesa plegable y seguí con lo que tenía pendiente. Enero llegaría pronto, y con él, la audiencia. La audiencia quedó fijada para el 14 de enero, martes, a las 10 de la mañana. Llegué al edificio judicial del Paseo de la Constitución 20 minutos antes. El frío de enero era distinto al de los meses precedentes. Más denso, más horizontal, con un viento seco que bajaba desde el norte y hacía que cualquier superficie metálica ardiera al contacto. Entré al vestíbulo. Saludé a Nuria, que ya estaba revisando documentos sobre un banco de madera, y me senté a su lado sin decir nada innecesario. Tenía delante la carpeta principal del expediente y 2 archivadores laterales ordenados por secciones. Su postura era la de siempre, una quietud productiva que no variaba de tono independientemente de lo que ocurriera alrededor. «¿Ha descansado?», preguntó sin levantar los ojos. «Lo suficiente». «Bien», cerró el archivador. «Entro yo. Usted escucha. Si el juez le dirige alguna pregunta directa, responda solo lo que se le pregunte, sin ampliar, sin matizar, sin añadir nada que no le hayan pedido». Asentí. A las 10:05 entramos en sala. Era un espacio funcional con iluminación fría y aire que olía a papel y calefacción forzada. Ese calor seco que produce sequedad en la garganta a los pocos minutos. Vi a Vanessa al fondo, sentada junto a Gonzalo Ferrer Abad. No me miró cuando entré. Mantuvo la vista fija en los papeles frente a ella, con una concentración que parecía costosa, como la de quien necesita un objeto en que apoyar los ojos para no encontrarse con los de nadie. La vi diferente. No era la mujer que contestó el teléfono en octubre con aquella calma que helaba. Era alguien que llevaba meses administrando una situación que había dejado de responder a sus cálculos, y eso tiene un coste físico que se instala en la postura, en el gesto de las manos, en la forma de ocupar una silla. No lo digo con ninguna intención concreta. Lo digo porque era visible. El juez Rafael Domingo Sanz entró a las 10 en punto. Edad cercana a los 60. Gafas de montura delgada, economía de movimientos que sugería muchos años en ese estrado. Se sentó, revisó brevemente los papeles y declaró abierta la vista. Nuria tomó la palabra. Expuso el caso con la misma estructura que había dado a todos sus escritos, desde los hechos más concretos hacia las conclusiones, sin ornamento, sin énfasis emocional, con la precisión de quien sabe que el material habla por sí mismo y que cualquier adorno retórico solo diluye su peso. Comenzó por la línea temporal de los reintegros. Proyectó el cuadro elaborado con los extractos, 16 movimientos en efectivo, distribuidos entre enero y septiembre, todos por debajo de 1.200 euros,
con una regularidad que cualquier ojo distingue de un patrón de gasto ordinario. Suma total, 22.340 euros. Luego pasó a las facturas. Colocó las 3 copias ante el juez y las explicó una a una. Fecha de emisión, concepto declarado, importe exacto, fecha del pago desde la cuenta conjunta. A continuación, presentó el informe técnico de un arquitecto colegiado. Tras inspección visual del inmueble del barrio de Delicias, no existía ningún elemento que acreditara reforma de cocina, sustitución de suelo, ni trabajo de impermeabilización en las fechas señaladas. Las instalaciones correspondían a intervenciones con más de 8 años de antigüedad. Los conceptos facturados no tenían correlato físico. 20.070 euros cobrados por trabajos que no habían existido. El juez tomaba notas sin levantar la vista. Nuria continuó con el material de Valentín. 42 registros de presencia del vehículo de Héctor Duque Ferrán frente al domicilio conyugal a lo largo de 18 meses, con fechas, horarios y fuentes de imagen individualizadas. No realizó ningún comentario interpretativo. Lo depositó ante el juez y avanzó. La escritura del apartamento de la Almozara. La desplegó junto al certificado de tasación pericial. Valor real certificado, 138.000 euros. Precio declarado en escritura, 84.000. Diferencia, 54.000 euros. Fecha de la transmisión, 9 de enero, 10 meses antes de la separación. Y entonces sacó el último documento. Era el registro de consultas al despacho de Gonzalo Ferrer Abad, obtenido por diligencias procesales. Vanessa Llorente Solano había consultado a ese mismo abogado en materia de separación matrimonial en el mes de marzo, 7 meses antes de aquella llamada de octubre. La relación letrada-cliente había comenzado mientras ambos vivían bajo el mismo techo, mientras los reintegros seguían produciéndose, mientras las facturas todavía no habían sido emitidas en su totalidad. Eso no era reacción a una ruptura, era la planificación de una. El juez levantó la vista de sus notas por primera vez desde que Nuria había comenzado. Sostuvo la mirada sobre los documentos un momento antes de anotar algo con línea subrayada. Ferrer Abad utilizó su turno para reiterar los argumentos conocidos. Distancia emocional sostenida, ausencia de reciprocidad afectiva, deterioro progresivo del vínculo conyugal. Habló durante 12 minutos. El juez escuchó con la misma expresión neutra de antes. Cuando Ferrer Abad concluyó, el juez realizó 2 preguntas técnicas sobre fechas de movimientos bancarios y el momento exacto de la tasación pericial. Nuria respondió con los documentos en la mano y la referencia de página exacta. No me preguntó nada directamente. La vista duró en total 85 minutos. Salimos al pasillo. Nuria recogió sus archivadores y caminamos hasta la calle sin hablar todavía. Fuera, el viento de enero seguía con la misma insistencia seca de primera hora. ¿Cómo lo ve?, pregunté. Eligió las palabras con cuidado. La línea temporal de las consultas jurídicas previas es el elemento de mayor peso. Establece premeditación con documentación de origen externo a nuestra parte. Eso no se rebate fácilmente. Ajustó los archivadores bajo el brazo. Espere la resolución. Nos despedimos frente al edificio. Caminé hacia el aparcamiento por calles que conocía de memoria, pero que esa mañana tenían una textura distinta, como los lugares que se contemplan por última vez con una perspectiva que antes no estaba disponible. La resolución llegó 22 días después. Nuria llamó a media tarde. Su voz tenía algo que por primera vez no era estrictamente neutro, algo más cercano a la satisfacción contenida de quien ha construido con cuidado y comprueba que la estructura aguanta. El juez había resuelto: desvío patrimonial documentado por importe de 22.340 euros, restitución íntegra con cargo a los bienes privativos de Vanessa Llorente Solano. Facturas por 20.070 euros reconocidas como operaciones sin correlato real, incluidas en el pasivo a cargo de la demandada. Transmisión del apartamento de la Almozara declarada nula por simulación de contraprestación. Inmueble reintegrado al inventario conyugal para liquidación. Costas procesales íntegras a cargo de la parte demandada. Escuché cada punto de pie junto a la ventana.
con la vista fija en la calle, donde la tarde de enero ya oscurecía deprisa. «Gracias», dije cuando Nuria terminó. «Ha sido un trabajo ordenado, y eso tiene su resultado», colgué. Afuera las farolas se encendieron de golpe con ese clic eléctrico que solo se escucha cuando el silencio a tu alrededor es suficientemente completo. La calle quedó bañada en una luz amarilla uniforme que igualaba las fachadas, los coches, el asfalto frío. 22.340 euros. El apartamento, las costas, todo lo que alguien había movido creyendo que el orden de las cosas no iba a registrarlo. Lo había registrado. Cada paso, cada fecha, cada euro. Los días que siguieron a la resolución tuvieron una textura que no esperaba. No fue alivio inmediato, ni la satisfacción limpia que uno imagina cuando lleva meses trabajando hacia un resultado concreto. Fue algo más gradual y más extraño. La sensación de que el peso cargado durante meses no desaparecía de golpe, sino que iba cambiando de naturaleza, transformándose lentamente en algo que ya no apretaba de la misma forma. Los primeros días estuvieron llenos de gestiones. La liquidación del patrimonio conyugal requería plazos, coordinación entre Nuria y el perito tasador, designado para valorar el inmueble del barrio de Delicias. El apartamento de la Almozara, reintegrado al inventario por resolución judicial, entraría en ese mismo proceso junto al resto de los bienes comunes. Los números eran claros, y el procedimiento, aunque requería tiempo, ya no tenía ninguna ambigüedad sobre su dirección. Vanessa abandonó el domicilio familiar en febrero. No hubo comunicación directa entre nosotros. La coordinación fue exclusivamente entre abogados, con la frialdad de los trámites que han dejado de tener espacio para la interpretación personal. Nuria me informaba de cada avance con la misma brevedad de siempre, y yo respondía con la misma disciplina mantenida desde el principio, sin comentarios emocionales, sin ningún movimiento fuera de lo acordado. El piso del barrio de Delicias se puso en venta en primavera. La tasación lo situó en 342.000 euros. La mitad correspondiente a mi participación en la sociedad conyugal, sumada al reintegro del dinero desviado, y la parte proporcional del valor del apartamento de la Almozara, componían un resultado que nunca habría existido si yo hubiera aceptado la propuesta de acuerdo silencioso que Vanessa envió en diciembre a través de su abogado. Hay decisiones que se justifican solas con el tiempo. En marzo, alquilé un local en el barrio de Las Fuentes, a 3 calles del mercado, con una ventana grande que daba a una plaza donde había un árbol en el centro que todavía no tenía hojas, pero que ya insinuaba la primavera en las ramas. Era un espacio de 45 metros cuadrados con paredes blancas y suelo de madera clara que crujía levemente en el lado derecho. Lo amueblé con lo estrictamente necesario: una mesa de trabajo, 2 sillas para recibir clientes, una estantería para planos y carpetas y una cafetera pequeña sobre una encimera de obra que dejé tal cual estaba al encontrarla porque me gustó su aspecto sin terminar. Tejada Ingeniería, sin más nombre que el mío. Los primeros meses llegaron proyectos menores: asesorías técnicas, informes periciales para despachos de abogados a través de contactos del Colegio de Ingenieros, una consultoría de obra para una cooperativa de viviendas del extrarradio. No era el volumen que había gestionado durante años en la empresa grande, pero tenía algo que aquello no tenía. Cada decisión dependía únicamente de mi criterio. Ese valor solo se aprecia cuando se ha pasado tiempo suficiente sin él. Rodrigo siguió siendo Rodrigo. Cuando finalmente me mudé a un apartamento alquilado en el barrio de San Pablo, a principios de marzo, me ayudó a cargar las maletas al coche con la misma economía de gestos de siempre. En la puerta, antes de arrancar, dijo una sola cosa: ya era hora de que tuvieras sitio propio. Tenía razón, aunque ninguno de los dos profundizó en eso. El apartamento era pequeño y suficiente. 2 habitaciones, una cocina con ventana al patio interior y un salón con espacio justo para lo necesario. Durante la primera semana, olía a pintura nueva. Después, comenzó a oler a café por las mañanas y a madera caliente cuando el sol de la tarde entraba por la ventana. Empezó a oler como un lugar habitado, como mi lugar,
Dormía bien por primera vez en muchos meses. Fue en julio cuando Marcos llamó. Eran las 8:20 de la tarde. Estaba en el local terminando un informe sobre cimentaciones para el proyecto de la cooperativa, con la ventana abierta y el ruido de la plaza entrando suavemente junto al calor que todavía no había cedido. Vi su nombre en la pantalla y lo dejé sonar 2 tonos antes de responder. Papá. Marcos. Hubo una pausa breve, cargada con el peso de los meses transcurridos sin ningún contacto real. ¿Cómo estás?, preguntó. Bien, trabajando. He sabido que pusiste despacho propio. Sí. Otra pausa. Lo oí respirar antes de continuar. He tenido meses difíciles. Con el piso, con el banco, he tenido que resolver muchas cosas solo. No respondí de inmediato. Dejé que la frase ocupara el espacio que necesitaba. Lo sé, dije al cabo de unos segundos. Quería preguntarte si podríamos vernos algún día, sin tensión, solo hablar. Apoyé el bolígrafo sobre el informe y miré la plaza a través de la ventana. Había un par de personas sentadas en el banco junto al árbol, que para entonces ya tenía hojas verdes y densas. Una señora mayor con una bolsa de la compra, un hombre joven con el teléfono en la mano. La plaza completamente ajena a lo que se decía a 4 metros de ella. Puedo escucharte, Marcos, pero necesitas entender algo antes. Elegí las palabras con cuidado, sin dureza, pero sin margen ambiguo. Lo que ocurrió en aquel bar no se resuelve con el tiempo ni con una conversación. No porque yo no lo haya procesado, sino porque lo que dijiste, lo dijiste con información incompleta y con un volumen de voz que elegiste deliberadamente. Eso también forma parte de los hechos. Silencio al otro lado. No te digo que no podamos hablar. Te digo que cualquier conversación entre nosotros desde ahora empieza desde un lugar diferente al de antes. No hay regreso al punto anterior. Eso no es un castigo. Es simplemente cómo funcionan las consecuencias cuando las decisiones tienen peso real. Lo escuché respirar. Entiendo, dijo al fin. La voz era más baja que al principio de la llamada, sin el registro defensivo de otras veces. Cuando quieras hablar, llama con tiempo. Quedamos un día y hablamos. Hice una pausa breve. Pero no esperes encontrar al mismo de antes. Ese no existe ya. De acuerdo, dijo. Colgué. Volví al informe. Las cimentaciones del edificio de la cooperativa requerían una solución de losa nervada, que llevaba media hora analizando antes de la llamada. Retomé los cálculos desde donde los había dejado, con el ruido de la plaza de fondo y la luz de julio todavía viva sobre el tejado del edificio de enfrente. No sentí ninguna agitación después de colgar, tampoco frialdad. Fue algo más parecido a la serenidad de quien ha terminado de aclarar algo que llevaba tiempo esperando resolverse, sin dramatismo y sin más palabras de las necesarias. Marcos tendría que construir desde cero la relación que quisiera tener conmigo, si es que la quería. Yo no iba a facilitar ese camino ni a obstaculizarlo. Simplemente, ya no iba a ser el suelo invisible que siempre había existido sin que nadie lo advirtiera. Eso lo habíamos perdido los dos, aunque por razones distintas y desde posiciones completamente distintas. Apagué el ordenador a las 10 menos cuarto. Recogí los planos, dejé la carpeta en la estantería y lavé la taza en el pequeño fregadero de la encimera. Apagué la luz del local y cerré la puerta con llave. La plaza estaba casi vacía a esa hora. El árbol del centro proyectaba una sombra larga sobre los adoquines bajo la luz de las farolas. Caminé hasta el coche despacio, con las manos libres y sin ningún peso pendiente más allá del trabajo de mañana. 57 años. Una vida nueva con los mismos apellidos y un punto de partida completamente distinto. A veces pienso en esa llamada de octubre, en los 3 segundos de silencio antes de que Vanessa hablara, en la voz que no reconocí, en los 11 segundos que tardó en decir lo que dijo y colgar. Durante 26 años compartimos una mesa, un tejado, el mismo umbral de cada mañana, y la frase más verdadera que salió de su boca en todo ese tiempo fue la última, breve, sin nombre, sin ningún esfuerzo por suavizar lo que estaba haciendo.
Esa frase me lo quitó todo en un instante, y en ese mismo instante, sin que ninguno de los dos lo supiera todavía, me lo devolvió todo también. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like. Suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.